Pues ya es sábado 25 de enero y hoy terminamos ya la segunda semana de tiempo ordinario. Mañana estaremos empezando ya la tercera semana y hoy desde en la tarde estaremos en la misa de precepto dominical. Somos llamados a ir al encuentro con el Señor en la misa. No se te olvide, por favor, ir a misa el día de hoy, si puedes, y si no, el día de mañana. Y hoy también tenemos una fiesta importante, la conversión de San Pablo Apóstol. Normalmente, como ustedes saben, la iglesia celebra el Día del Santo en el día de su muerte, porque es el día en el que nacen a la vida eterna. Son solamente 3 casos. Obviamente Jesucristo, celebramos su nacimiento. La Virgen María, celebramos su nacimiento. Y San Juan Bautista, también celebramos su nacimiento. De ahí en más, todos los santos se celebran el día de su muerte. Yo les digo en los bautizos que qué bueno que celebran su cumpleaños, el día que vinieron a este mundo. Pero les digo, también deben de celebrar el día de su bautizo. Y muchos ni se acuerdan cuándo los bautizaron. Y yo les he dejado de tarea que investiguen. Y yo no sé si lo han cumplido. Y a ustedes también alguna vez aquí les dije, investiguen cuál es su fecha de bautismo, porque ese es el día de su nacimiento a la gracia. Claro, después deberían en el caso de Pablo es muy claro el momento de su conversión. En el caso de nosotros, a lo mejor nuestra conversión no está clara qué día fue, porque nuestra conversión sigue obrando cada día de nuestra vida hasta antes de morir. Pero Pablo sí, Pablo tiene un antes y después, y la fiesta de hoy celebramos el nacimiento de San Pablo a la vida de Cristo, el nacimiento a la vida cristiana. Por eso dejamos a un lado las lecturas que hemos estado viendo de la carta a los Hebreos, y hoy la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16, porque es donde se narra el encuentro de Jesús con Saulo camino a Damasco. Y no leemos, es un poco largo y ya lo hemos leído, pero yo te invito a que lo leas. Por eso yo, junto con el video, en la descripción te pongo las lecturas. Yo sé que muchas veces las personas que solamente escuchan el video, yo les agradezco mucho, pero yo los invito siempre que la manera que me gustaría que vieran esto sería primero leer las lecturas y luego escuchar el video. Si ya la leíste en la mañana, en otro momento está bien, pero es importante leer las lecturas para poder entender más la explicación o el mensaje. Y bueno, hoy en este pasaje vemos hay 3 momentos importantes, 3 cosas importantes a meditar. La primera, Saulo, bueno, primero en la introducción, que puede ser la primera lectura, Pablo se describe a él. Dice, yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén. Y luego dice, fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Quizá Pablo lo hace esto para justificar su primera actitud de perseguidor. La gente perseguía a Jesús y él era uno de los perseguidores porque él era muy celoso de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Pero luego aprendió en este encuentro con Jesús y entonces la primera importante cosa a meditar es que él iba a buscar cristianos para llevarlos a la cárcel. Él azotaba de esa manera a la comunidad, a la nueva comunidad cristiana. Él iba a buscar cristianos y se encuentra con Cristo. Se encuentra directamente con Cristo y empieza una relación de amor tan grande. Pablo empieza a sentir un amor radical que cambia su vida. Por eso él llega a decir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia en Filipenses 1:21. Y llega a decir en Gálatas 2:20, dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. O sea, ese encuentro con Cristo dio inicio a ese amor tan grande que ya dijo, todo lo tengo por basura por causa de Cristo. Ya no había nada más importante para él que Cristo, pero todo inició en este encuentro camino a Damasco. El segundo punto de meditación es que ese encuentro con Cristo le da lo hace ver con claridad que a pesar de que él no convivió con Jesús en vida, él se encuentra con el Cristo sufriente.
Por eso dice, muchas de su predicación dice Pablo, él se encuentra con ese Cristo sufriente que se entrega por amor hasta la muerte. Y por eso Pablo dice, no permita a Dios que me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Y dice, resolví no hablarles sino de Cristo, más aún de Jesucristo crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Entonces este encuentro significa un encuentro con el Cristo crucificado, pero también con el Cristo viviente y con una vida nueva que nos transmite a nosotros. Por eso después él dice, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana sería la fe de ustedes. O sea, eso es hermoso porque les digo, aunque él no convivió con Jesús durante su vida, en este encuentro logra captar esas dos cosas de Jesús. El Cristo sufriente que dio la vida por nosotros hasta la muerte de cruz, pero también el Cristo viviente que ahora nos transmite una vida nueva a través del bautismo. Y la tercera punto de meditación es la unidad indisoluble entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y su comunidad. Porque Jesús no le dice a Pablo, ¿por qué persigues a mis cristianos? ¿Por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mis apóstoles? Jesús dice, ¿por qué me persigues? Por eso él decía, lo que le hagas a los demás me lo haces a mí. Si estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Si estás golpeando a los cristianos, me estás golpeando a mí. Entonces, eso es hermoso porque termina con esto, hablando de la unidad entre Cristo y su iglesia. Ojalá que esto, y sobre todo que el fruto de este encuentro, es que aquel que era un perseguidor encarnizado de los cristianos, se convierte ahora en el predicador más amoroso de la palabra de Cristo, en el principal propagandista y evangelizador a través de las cartas que nos ha dejado. Qué importante y qué hermosa es esta fiesta. Y luego en el Evangelio es de Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18. Es un versículo cortito, pero también muy importante porque nos está hablando en primer lugar nos está presentando ya aquí a Cristo resucitado. Porque dice, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11. Bueno, en el envío misionero más bien, dice, ¿por qué ya no a los 12? Porque porque Judas ya se había suicidado. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. O sea, entonces, el primero es un nuevo envío, que ahora es a todo el mundo. Claro, esto se hace más evidente el día de hoy, porque yo desde aquí, de este rincón del diácono, estoy yendo a todo el mundo a predicar el evangelio. Yo estoy cumpliendo el mandato de Jesús y tú también puedes cumplirlo cuando compartes este video con otras personas. Y más si tú me estás viendo fuera del país, estás haciendo que vaya por todo el mundo este evangelio. Qué hermoso. Y yo les agradezco mucho la confianza porque sé que algunos me ven en otros países y sé que comparten estos videos y me hacen comentarios muy hermosos. Alguna vez me han criticado, está bien, si a Jesús lo criticaban, yo no me voy sí, me da tristeza a veces, pero yo estoy predicando para el mundo, pero primero me predico a mí. Eso sí se los he recalcado mucho. Yo no puedo hablar de algo que a mí no me conste. Yo no puedo hablar del amor de Dios si no me consta que he recibido el amor de Dios. Yo no puedo hablar de las pruebas tan duras que tenemos que pasar, porque yo he pasado también pruebas muy duras en esta vida, y ahí he sentido la presencia de Cristo. Por eso somos enviados a todo el mundo y a dos tareas principales. Dice, a predicar el evangelio y a bautizar. Obviamente aquí ustedes no pueden bautizar más que en casos de emergencia. Ya creo que ya lo he comentado. Los que debemos de bautizar sacramentalmente con todo el rito es el sacerdote y el diácono. Pero el ministro extraordinario o cualquier persona fiel, católico, utilizando agua natural y las palabras adecuadas, puede también bautizar en emergencia. Pero aquí lo más importante es predicar para ti y para mí, predicar el evangelio y predicarlo, que si mal no recuerdo, San Francisco decía, ten cuidado con lo que haces cada día en tu vida, porque tu vida puede ser el único evangelio que los demás lean. Entonces, predicar es bien importante. Y luego nos habla el requisito para la salvación es creer en Jesús. Dice, el que crea y se bautice, se salvará.
el que se resista a creer será condenado. Entonces hay que creer, pero ese creer se tiene que ver manifestado en obras. Por eso habla aquí de los milagros. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos en los enfermos y estos quedarán sanos. Ya lo hemos dicho y ayer lo comenté. Esos milagros, algunos de ellos no estamos llamados a hacerlo nosotros. Hay personas todavía el día de hoy, sacerdotes o personas a las que Dios les da el don del milagro, de la sanación, pero los milagros que tenemos que hacer nosotros son los de día a día. El vivir el amor, el ser amable con la gente, el ser cortés en el tráfico. Digo, la vida está ahora tan al revés, que los milagros que debemos de hacer son cosas tan sencillas en nuestra vida diaria, pero que pueden cambiarle al mundo a una persona. Ya hemos meditado que dice arrojar demonios en mi nombre es ayudarle a una persona que saque su rencor, su envidia, su coraje. El hablar de otras lenguas es dejar de hablar maldiciones, de hablar mal y hablar el bien. Podemos rascarle y sacar más cosas, pero lo importante es que hagas el milagro de vivir el amor de Dios en tu familia y en tu vida. Que cada palabra tuya sea un milagro para los demás. Una sonrisa, tú no sabes el bien que le puede hacer a una persona que le sonrías. Le puedes hacer el día, como dicen el día de hoy. Pero sobre todo tienes que hacer esos milagros en tu casa. Esos milagros se obren en tu familia. Que tu familia cada vez sea más unida en un mundo de tanta desunión. Que tu familia cada vez tenga más la esperanza en Cristo en un mundo que nos quiere quitar la esperanza. Que tu familia cada vez viva más el amor de Dios cuando el mundo nos quiere alejar del amor de Dios. Esos son los verdaderos milagros que estamos llamados a hacer. Yo te sigo pidiendo tu oración para mí y para todos los diáconos para que podamos cumplirlo, y cuentas con mi oración para que desde tu trinchera puedas también construir esa civilización del amor con la que soñaba San Juan Pablo II. No te olvides de ir a misa hoy en la tarde de precepto dominical, o el día de mañana. El Señor te espera con los brazos abiertos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho.